Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Predador, el podcast. Acá con unos invitados de lujo, como siempre, súper contento con este set de hoy. Y bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que un honor estar aquí. Hablaba hace un rato fuera de micrófonos que por fin puedo estar en un lugar para hablar de las cosas, de los deportes más bacanes para mí, que son los de combate, porque ahí vengo yo. Entonces, normalmente tengo que hablar de baloncesto, atletismo, no sé, béisbol. Y ya poder hablar netamente de temas de deportes de combate, para mí es lo más bacán del mundo. Así que más bien tienen que pararme. Hey, Roberto, se nos acaba el tiempo. Vamos a disfrutar mucho este día. Dani, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal con todos? Buenos días. Aquí, bienvenido Roberto por estar con nosotros, acompañándonos. Estamos para hablar de lo que sea en cuanto a deportes de combates y adentrarnos también en el tema de Jiu-Jitsu, que también has practicado Jiu-Jitsu en tu trayectoria deportiva, y conversar un poco de Fede Guayas, de la JP y de temas varios de deportes de combate. Hola Albert, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien muchachos, un gusto estar acá. Gracias Roberto por haber venido. Como nervioso este man. Te puedes relajar un poco. Vamos. Antes de la lucha. Yo soy Tripping, Guillermo acá de nuevo, como siempre, acompañándonos. Sí, no, encantado de estar aquí acompañando un podcast más y obviamente con unos invitados de lujo hoy día, así que vamos a pasarla bien. Bueno, vamos a entrar en materia. A ver, Roberto, un poco quisiera que nos cuentes sobre tu trayectoria como deportista, de dónde parte todo, cómo empezaste a entrenar judo, cuál fue la motivación, y todos conocemos tu gran trayectoria y logros destacados. Bueno, yo empecé en un curso vacacional. O sea, yo vi a mi viejo competir judo. Mi papá se retiró a los 30 y pico de años y tuve la oportunidad de verlo competir en algunas ocasiones. Para esto, yo vengo de una familia de dirigentes deportivos. Mi tío también era dirigente del judo, del Comité Olímpico. Y bueno, en mi casa siempre se hablaba de judo y de dirigencia deportiva. Entonces, una vez tuvimos que mirar, mi hijo migró a la Yoni y quisimos hacer judo allá, pero allá para entrenar judo te piden seguro médico, un poco de cosas. Se nos dificultó. Cuando regresamos a Nuevo Ecuador, mi papá entró a trabajar en la Fundación Centro Cívico. A mí siempre me ha gustado dibujar. Y justo había un tema que se llamaba dibujo, pintura y judo. O sea, era la mezcla ahí. Wow. Y entramos con mi ñaño en Fundación Centro Cívico. Y ahí empezamos el judo bajo un entrenador que vive ahora en Estados Unidos, se llama Humberto Fuentes. Es un cubano. Y tú sabes esas cosas que creo que todos los que estamos aquí podemos decirlo. Es cuando llegamos a un lugar que se te hace muy fácil todo lo que están enseñando. Y tú ves manes que están pariendo por aprender y tú en cambio lo haces en la primera. Bueno, fue así. Como que estábamos diseñados para este deporte. De ahí arrancó, pues, ¿no? De ahí empezamos a competir, de ahí empezamos la carrera deportiva. Fue amor a primera vista. Luego del vacacional pasamos a entrenar con Don Pepito, que en paz descanse, en la Federación Deportiva del Guayas, pasé a la selección nacional. Bueno, ahí empecé ya toda mi carrera deportiva, realmente que fue corta, yo no puedo decir que fue larga. Mi carrera deportiva, yo me retiré a los 27 años, 26, 27 años, debido a porque lo que creo que se retira casi todo el mundo. Una mujer, me casé. Yo pensé que iba a ser una lesión en la rodilla, una lesión en la espalda. No, lesiones, he tenido más lesiones ahora que cuando era entrenado, competía. Y realmente me retiré porque en esa época era más complicado, no hay un plan de alto rendimiento que te puedes dedicar como que al deporte, tienes tu sueldo por hacer lo que haces. Pues ya me había casado, tenía que ver cómo trabajaba, cómo hacía las cosas. Pero también llegó un punto en mi carrera que yo ya no podía dar el peso, yo era 66 kilogramos. Yo creo que los que estamos aquí, hasta Albertito debe sufrir mucho de eso en su época, que pasaba tragando nomás. No sé si ahora sí es así como antes. Sí. No, he cambiado. Pero hablando de tu peso, yo tengo una anécdota que me gustaría compartir. Cuéntala. Realmente no sé el año, porque ya yo a Roberto lo conozco casi 20 años. Pero en Salinas nosotros íbamos a farrear, porque éramos jóvenes. O sea, Roberto era joven y farreábamos. En las escapadas que podía pegarme, pues, ¿no? Ya, bueno, de la por eso concentración. no doy tanta información ni el año en específico ni nada. Pero recuerdo que salíamos a farrear y de repente Roberto desaparecía y yo llegaba de la farra a las 6 de la mañana, pues. Y lo veía a Roberto trotar y haciendo piscinas. Y yo decía... Y con caucho. Claro, y yo, ¿qué está haciendo este demente? Y después le pregunté,
¿qué pasó? Me dice, no, es que a mí todos los lunes Me pesan, claro. me pesan. O sea, yo salgo los viernes y los lunes regreso al peso. Claro. Yo decía, no, qué locura. Claro, pues el man está todo rayado. No, pues enfocado. imagínate, en mi época no había nutricionista. Mira que mis dietas para dar el peso eran una semana de Tony Mix y de Gelatoni. O sea, eso era matarte de hambre. lo que yo creía que era para no subirme mucho, porque los que estamos en el deporte de combate sabemos que tenemos que deshidratarnos unos 4 kilos, ¿no? ¿Ya? Entonces, era complicado, ya estaba harto con el peso, estaba casado. Imagínate llegar cabezón a tu casa por el peso y venía a saludarte tu esposa y tú estás amargado. Entonces, me retiré y en un momento hasta llegué a pensar, ¿sabes qué? Estoy harto del judo. No podía creer lo que ni siquiera estaba diciendo, algo que yo amo tanto. Pero yo creo que lo que pasó fue que tuve una transición de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo odiar algo que yo amo y que he hecho toda mi vida y que ha formado mi carácter, que me ha hecho la persona que soy. Y entré a este campo de ser entrenador. Y en el campo que llegué a ser entrenador empecé en mi academia, ¿no? Porque yo abrí una academia junto con mi ñaño de judo, netamente de judo. Y empezamos a hacer una escuela a la cual hoy algunos de esos deportistas son seleccionados del Guaya, están en el plan de alto rendimiento, pudimos sacar una buena camada de judocas. Y se me dio la oportunidad de entrar de entrenador de los juveniles a la Federación Ecuatoriana de Judo para probarme. Y obviamente luego de eso pude ascender ya a manejar el equipo principal, digamos que el equipo rumbo a Juegos Olímpicos, ¿no? Y tuve una muy linda y fugaz carrera como entrenador porque básicamente estuve 6 años de entrenador, donde pudimos lograr cosas que jamás habíamos logrado en el judo. Yo me acuerdo que mi tío era el presidente. Mi tío es un hombre muy parco, muy duro. Y él me acuerdo que me dijo, mira, yo te voy a dar un contrato, pero si tú no ganas los Juegos Bolivarianos, yo no te voy a volver a contratar el año que viene. ¿Cuántas veces Ecuador había ganado los Juegos Bolivarianos en judo? Nunca. En la historia. Los ganamos. Compromiso. Entonces, yo siempre he sido una persona de retos, ¿no? Y me ha encantado eso. Yo creo por el mismo deporte. Eso nos enseña el deporte. A acostumbrarnos a vivir bajo constantes metas y tratar de cumplirlas. Y pudimos hacerlo y así mismo fueron los Juegos Americanos, los Juegos Panamericanos. Logramos medallas importantes que nunca se habían logrado y luego de eso clasificamos a 3 deportistas a Juegos Olímpicos. Y se dio estas cosas que la Federación Ecuatoriana se queda sin el presidente y la Asamblea decide que yo presida la federación. La verdad que fue una decisión muy dura porque en ese tiempo yo obviamente tenía mi sueldo como entrenador, ¿no? Y era decirle, ya no puedo ser entrenador. Y cuando tú te vas cuando eres dirigente deportivo es ad honorem. En este país tú no tienes un sueldo por eso. Entonces tuve que tomar la decisión de decir, ok, lo quiero hacer porque quería hacer un cambio en mi deporte. Yo creo que tengo una muy linda bendición de contar con unos suegros que me han respaldado toda la vida y que he podido tener, digamos que la facilidad de que ellos me entiendan de qué es una carrera dirigencial, ¿no? Y qué es lo que a mí me apasionaba y al mismo tiempo poder contar con el día a día en tu casa, pues, ¿no? Y en ese sentido pude mentalizarme en eso y la verdad que empecé así, ¿no? Y realmente yo creo que todo lo que he vivido como deportista a mí me ha servido en mi carrera como profesional, como empresario, como dirigente deportivo, porque les puedo decir, chuta loco, que no hay algo que haya vivido como deportista que no me haya adaptado a lo que hago en el día a día. O sea, créeme que no existe. Y yo creo que estamos en un deporte, y aquí vamos a hablar el mismo lenguaje, por eso esto es bacán, porque muchas veces cuando yo hablo de esto la gente no entiende, es cuántas veces me han tenido que finalizar para ser el campeón. Por supuesto. ¿Cuántas veces me han tenido que lanzar para lograr hacer el campeón? A veces la gente no entiende que el deportista tiene que pasar por fuego para ser bueno. Tiene que pasar por zapatos rotos, tiene que pasar por un judo roto, tiene que pasar por circunstancias complicadas, tiene que pasar porque la final no tiene para el pasaje para llegar al entrenamiento. Pero esas son las cosas que te hacen y te moldean. Con los mismos cortes de peso. Exacto, los mismos cortes de peso. Claro. Y esas cosas se van haciendo, estos hábitos que te moldean, que al final del día, cuando tú pasas al campo profesional y te dicen, brother, tienes que venir mañana a las 6 de la mañana, yo sé que no es el horario laboral, pero tienes que venir porque hay que cumplir con la misión. Y para ti eso es, es normal. Claro. Para otras personas les cuesta mucho. Claro, súper interesante eso porque realmente practicar un deporte, y como lo dice él, en el cual estás en un ámbito competitivo,
esos sacrificios son demasiado grandes. Lo que hablaba sobre el corte de peso, imagínate la anécdota de Alberto. Tengo un amigo que ya he visto haciendo lo mismo. Va, se tomó sus tragos y al otro día a correr. Esto es un compromiso y que siempre está ahí en tu mente todo el tiempo marcándote. Oye, pilas, el peso, el peso, el peso. Es súper difícil para una persona que ha cortado peso tener el genio bien. Es imposible, es imposible. Las ganas de comer, no. De quiero tomar comer agua. seco, eso es lo más horrible. ¿Quieres que te cuente algo que hacía yo? Qué bestia, loco, ¿verdad? Que, mira, para esto, yo tengo que decirles, jamás en mi vida me he dopado. Jamás. No, nunca, bueno, aparte que para doparse hay que tener tecnología, pues, ¿no? Si te estoy diciendo que no estoy un nutricionista, ni hablemos de doping. Claro. Pero yo recuerdo que había en una época mucho estas LASIK, que es normalmente lo que utilizaba... Los diuréticos. Los diuréticos para poner... Eso es doping. Claro. Algunas veces me ofrecían eso, pero yo sabía que si yo me tomaba eso al día siguiente iba a ser un papel blandito que no podía ni parar. Me decía, no puedo bajar así. Yo recuerdo que en un mundial llegué, porque esa era una de las cosas, yo iba en el avión y cuando te servían la comida en el avión, tú tenías que regalarse a la otra persona. Claro, siempre se regalaba al pesado, pues no, al que no tenía que dar mucho peso, no comete eso. Sí, me ha Tú ya, pasado. no te preocupes. Pero el problema Estaba es viajando que y- en los aviones ya un poco más y ya a la azafata como que se le prendían las alertas que eras mula. Claro. Porque te ¿quiere agua? No. Entonces, tú sabes que cuando estos manes eso no pueden tomar nada, pues no. Entonces te paraban y te decían, güey, ¿y por qué no comes? Yo decía, no, es que tengo que dar peso. Algunas veces nos pasó en los aeropuertos. Yo me acuerdo que llegué a un mundial en Brasil, en Río, y me trepé a la balanza. Y con todo el hambre que tenía y la deshidratación que tenía, claro, no había bajado bien de peso. Esa es la verdad, ¿no? Técnicamente. Claro, técnicamente, ¿no? Y cuando me trepé a la balanza estaba 4 kilos 600 arriba, Wow. ¿no? Y obviamente tenía que pesarme el día siguiente. Antes. Obviamente lo primero que haces es coger un forro de esos ¿ya? Y irte a correr, irte a saltar cuerda, todo. Entonces yo me acuerdo que ya, a buena hora yo siempre fui un atleta que sudaba mucho, ¿no? Pero ya cuando tienes agua en el cuerpo no sudas Claro, nada. claro. Y bajas Ay, bueno. gramos. Bueno, yo recuerdo que esa noche en la cena, por primera vez en mi vida, tuve que coger un pedazo de carne, cortar la carne, chuparla y no comérmela. Oh, qué Porque yo decía, duro, si yo me como la carne, eso va a pesar y no lo voy a digerir rápido. Claro, ¿ya? claro. Entonces yo por la sensación, por lo menos el jugo de la carne, era chupar la carne y dejar la carne. Wow. Y cuando tú ves un vaso de agua, algo tan natural como, oye, pásame ahorita un vaso de agua que tengo sed, yo tenía que tomarme así, Prohibido. ¿no? Y en la madrugada, imagínate, dormir con sed es horrible, porque hasta con hambre duermes ya. Dormir con sed es horrible. difícil. Y yo soñaba manantiales y cosas así. No, es terrible. Por eso es que tú ves a la gente cuando hacen los documentales de UFC Pass y tú ves cómo literalmente la gente hasta se va a la espiritualidad, ¿no? A lo que quieras creer, porque en ese momento, loco, en ese momento te sientes tan afligido, ¿ya? Que tú ves a los documentales que cómo lloran, todos esos peleadores que están que lloran y comienzan a hablar que no pueden más, porque de verdad que estás en una situación compleja, pero ojo, Fuerte. y eso también te enseña a ser empático Claro. a la hora de tener que ayudar a los que no pueden comer Claro. y no pueden tener una botella de agua, loco. Entonces, créeme que una cosa es que tú veas a alguien con hambre y otra cosa es que tú hayas sentido hambre y Claro. sed. Entonces, eso es lo que te da este tipo de deportes, son enseñanzas, loco, que al final la gente no las ve, Claro. pero que de alguna otra manera es un camino de vida que te enseña muchísimas cosas que hoy se han perdido, loco. O sea, que hoy valores se han perdido, este tipo de empatía se han perdido y que solo creo yo en las artes marciales las aprendes. Yo tengo una anécdota de un corte de peso que hice en el 2017 para la única pelea de MMA que Tú hice. te mandabas un tarro de Nutella antes de... Sí, ese era el problema del momento que acepté la pelea en un peso determinado, que no había dado ese peso creo que cuando tenía 16 años. Ya. ¿Ya? Y me dijeron, pelea en este peso y dije, ya, voy a pelear, voy a llegar. Chuta, 2 meses y medio comiendo lechuga y pollo todos los días y me faltaban como 16 libras para llegar al peso todavía. Entonces hice el corte... 16. Sí, no, una locura. Una semana, 8 kilos más o menos. Una semana antes me faltaban 16 libras. Hice el corte, solamente tomé agua de lunes a jueves y el jueves me dijeron ya, se acabó, no comes nada más. Y yo decía, ya, pero ¿puedo tomar agua? No. Oye,
lo único que me dejaban era lamer hielo. Se acabó lamer hielo. Y yo me tocó ya hasta el día del pesaje y todavía que tenía, creo que 1,5 kilos arriba. Me tocó hacer sauna. Oye, Eso es horrible. tenía calambres en la barriga. Por Tú no supuesto, sabes, claro. escucha, eso es lo peor que te puede pasar. Y Lo Uno se peor. levanta también. Un calambre se ahí, marea. Los ojos ahí, secos. ahí ya realmente, Las si no eres articulaciones religioso, hasta de la boca, si no sientes eres aquí. religioso, te haces religioso, Sí, sí, sí. porque sientes que te vas a contraer hacia adentro, ¿no? Ajá. Puta, literal, para poderte relajar, ya yo decía, por favor, sóbame la cabeza. Así, yo decía, este man que es peleador, puta. Te no. vuelves vulnerable. Claro, loco. eres totalmente vulnerable. Estás en un vulnerable. momento crítico, tu cuerpo está Está todas las pidiéndote alertas, algo claro. y tú no se lo quieres dar. No, Entonces, obviamente, yo creo que solo los que hemos pasado por eso podemos entender ese bendito peso. Yo creo Qué que horrible. coincidimos en que tener hambre es muy difícil, pero tener sed yo creo que es eso lo es lo más peor. difícil. Los ojos secos, la boca, no encuentras, te quieres pasar la lengua por los labios, no hay nada que, todo está seco, uy, no. Yo me retiré por el peso, loco. Yo me retiré, yo no podía seguir dando 66. Imagínate, mi peso normal toda la vida ha sido 76, 73 kilos, ¿no? Y tenía que bajar a 66. 10 kilos. pues, loco. Entonces, ya llegó Como un momento peleador de en que ya- MMA. Básicamente eso. Pero... Bueno, la diferencia, ¿sabes cuál es, Alberto? Que a ti te pactan una pelea. Tú tienes una Y fecha. tú tienes una fecha para pelear. Igual es durísimo, loco. Tú tienes una fecha. Bueno, los peores MMA te bajan 10, 12 kilos. Claro. Te rebotan. En el judo incluso cambió eso para la seguridad de gente que bajaba mucho. Ahora en el judo tú te pesas. Y no es una pelea, no es una competencia. Tienes algunas en el mes, pues. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, tú te pesas y al día siguiente sale sorteado, un sorteo. Normalmente, ¿quiénes son los algoritmos del sorteo? Son el que pesó más a la raya del peso, van a salir sorteados. Si tú te pasas del 3% del peso corporal, no peleas. Por ejemplo, te puedes subir máximo 2 kilos, 3 kilos, dependiendo del peso. ¿Para qué? Para que no existan esos rebotes gigantescos que no Es son que al buenos final, para la se me salud. gusta eso iba a para decir, la al final es un poco dañino también para el Es súper atleta, dañino. ¿no? Como Los llevar ese- riñones sufren, todo el organismo sufre. ¿no? Claro, la diferencia es que en MMA son de 2 a 3 peleas máximo al año. En cambio, en nuestros deportes es de Constante, corrido, es anual. un tour completo. Pero no le das tanto palo a las neuronas, ni al cuerpo, ni a nada, porque una cosa es meterte a pelear MMA, que te vas a dar, Claro. y otra cosa es nuestros deportes que al final del día no tienen ese contacto, ¿no? Entonces, como que se equilibra una con la otra, pues, ¿no? ¿Y cuál crees tú que sería como que el rango saludable para hacer un corte? Es que depende de la persona. Hay personas que te queman muy rápido, hay personas que te queman menos. O sea, todo depende de la persona. Yo creo que lo normal sería que bajes 4 kilos. Creo que es un estándar Promedio. manejable, ¿no? Por el momento que tienes ya 5 para arriba. Y hay que hacerlo con Honduras. planificación, porque si no cortarlo por cortar... Es que te vas a comer músculo. Ajá. Sí o sí. De ley, porque el músculo tiene agua. Si no me equivoco, hay una organización de MMA de que te penaliza si es que rebotas X cantidad de... De hecho, UFC hizo un manifiesto regulación. sobre eso, claro, porque eso es antideportivo y la salud está sufriendo ahí. Claro, obvio. Y realmente yo creo que esto es algo súper importante y que bacán que lo estemos hablando para las personas que nos ven, porque hay muchos peleadores que no tienen nada de certeza cómo cortar peso. Exacto. Y están afectando su organismo y a la larga su carrera. Y por eso vienen las lesiones, las articulaciones rotas, porque no saben hacer un corte de peso. Entonces, es parte súper importante de que siempre tengamos un nutriólogo o una persona que nos guíe cómo vamos a manejarnos con ese tema del Hermano, peso. las ciencias aplicadas al deporte, son sumamente... Mira, olvídense de la película de Rocky y el ruso, que Rocky se iba a las montañas a entrenar y iba a ganar. Ya no, ahora hay que entrenar como el ruso, menos la parte del pinchazo. del pinchazo, ¿no? Pero hoy hay que entrenar en laboratorios. Las ciencias aplicadas al deporte hoy han tomado una fuerza muy alta. Si tú eres un deportista de alto rendimiento y no estás haciendo el entrenamiento adicional, que es meterte en cámaras hiperbáricas, en cámaras sofisticadas. Por ejemplo, yo conozco un lugar aquí que para mí es lo que mejor tienen en tecnología para habitación, para optimización, que es Physiocare. ¿Ya? Eso para mí es importante. Un deportista no solo... Mira, las ciencias aplicadas al deporte antes se utilizaban solo ¿para qué? Para recuperar una lesión. Claro, No. Ahora tú necesitas eso para optimizar el rendimiento deportivo. es parte de la preparación. Hermano, nosotros hoy en día estamos compitiendo incluso con dopaje que hoy no se puede detectar.
que no se puede hoy detectar, que lo tienen las grandes industrias del mundo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a seguir entrenando como Rocky en las montañas, va a ser muy difícil que empieces a ver medallas del mundo, medallas olímpicas. Por supuesto. Tú necesitas eso, tú necesitas tener medición de lactato, tú necesitas tener pruebas de K2, cuánta oxigenación tienes en tu máximo pico, en qué tiempo te recuperas. Todas esas cosas tienen que ver con las ayudas ergogénicas, que no es el doping, es el aminoácido necesario, la nutrición, sobre todo en deportes de combate, pues, ¿no? Entonces, magnesio. Eso hoy en día es parte de, por eso es que les digo, y les decía hace un momento, que ya el deporte el deporte amateur ya no existe, ¿ya? Porque todo se ha vuelto un mercado y tú para estar en mejores condiciones físicas tienes que tener ese tipo de cosas porque todo el mundo está empezando a tenerlo. Entonces tú estás yendo a la guerra solo con un cuchillo en vez de ir a la guerra con las granadas y la metralleta y la visión nocturna. Entonces va de la mano eso. Pero Roberto, no nos vayamos tan lejos. O sea, veamos lo que ha pasado, digamos, en los últimos 15 años del deporte. Antes veíamos atletas, vamos a poner ejemplo del fútbol, ¿no? Futbolistas que se retiraban 32, 33, 34 años. Ahora vemos atletas como Cristiano Ronaldo, 30 y pico, casi 40 años y todavía está, ¿sí me explico? Y lo mismo pasa en los deportes de combate. En tu caso, tú no tenías un nutriólogo, un nutricionista, siendo atleta olímpico, selección del Ecuador. No solo yo, la mayoría de los deportistas de la época no tenían eso. Claro. Y hoy tampoco es que todos tienen. ¿Por qué? Porque tampoco hay mucho. A ver, una cosa es ser nutricionista general y otra cosa es tener una especialidad en nutrición deportiva. Una cosa es ser médico y otra cosa es ser deportólogo. Y aquí quiero darles una anécdota importantísima. Yo tuve muchas discusiones con mi departamento médico en su momento. Porque por ser tú licenciado o entrenador, el médico siempre piensa que está por encima tuyo. Siempre. Y cuando estás hablando de deporte de alto rendimiento, el médico, el fisioterapeuta, el nutricionista, el psicólogo deportivo debe entender que él trabaja para una planificación que la pone el director técnico. No al revés. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo le decía, mira, el alto rendimiento es golpe al cuerpo. No es sano. El alto rendimiento no es salud corporal, por si acaso. No es el deporte del wellness y el fitness. No, aquí tú vas a llevar a tu cuerpo a romper esquemas para poder competir a esos niveles. Máximo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Con mi planificación, que va a ser exigente, porque así me exige el mundo competir, tratar de que sufran menos. Van a sufrir, pero que sufran menos. Es como tú mañana le digas a Mourinho, venga el médico y le diga, oiga Mourinho, o al Pep Guardiola, hoy día no juega él. ¿Pero por qué? Porque yo decido que eres loco. Claro. Dile eso pues al Pep, o dile eso a... Claro, infíltralo. Entonces, los profesionales, hoy hay más que antes, ¿no? Pero no es que tampoco tenemos una gama gigantesca de nutricionistas, deportólogos que conocen temas de deportes de combate. Yo creo que uno de los que tuvimos nosotros, que se llama Roberto Vázquez, fue aprendiendo a la larga que él no podía ser un nutricionista de atletismo, o de la atención que le hace a una persona para bajar de peso. Él tenía que saber que hay un chico que tiene que deshidratarse y que tiene que hacer lo posible para que sufra menos, ¿no? Y así mismo el deportólogo, así mismo todo tipo de deportista. Es más, todo deportista de alto rendimiento normalmente no te va sanito a la competencia. Peor si está en un World Tour donde tiene que competir 15 veces al año. Claro. No, va a ir vendado, va a ir con sus cosas y obviamente eso es de las cosas que hoy tenemos que buscar, que los profesionales del área de las ciencias aplicadas al deporte conozcan en qué tipo de deporte él va a estar, pues, ¿no? Correcto. Para que lo comprenda. Con respecto a esto, quiero citar algo que es súper importante sobre Ilia Topuria. Él hablaba sobre su camino para llegar al título, para retenerlo. Creo que todas las personas que somos amantes de las MMA y de UFC, vimos que fue una persona que apareció de un momento a otro y fue para adelante, siempre, siempre. Cuando él le hicieron una entrevista hace poco, y ya que Roberto mencionaba sobre PhysioCare, él hablaba sobre lo que tiene en su casa, que él compró y adecuó para prepararse para el entrenamiento. Y de hecho ahí veía unas máquinas súper similares a las que tiene PhysioCare. Me pareció súper interesante eso y lo conversé con un atleta que estaba en el ciclo olímpico, que es Luisa Valverde,
sobre la importancia de esas máquinas, en especial una que se llama Contrex, que es una máquina que te mide la musculatura, la potencia, la fuerza. Y quiero hacer como énfasis en algo que pasó con un deportista profesional, un jugador de fútbol que se llama Steven Plaza o Plata, no sé, uno de los dos apellidos, que fue a Fisiocare y él se hizo una prueba sobre de fuerza sobre el cuádriceps y el isquiotibial, porque se dañaba siempre la rodilla. Y digamos que en el cuádriceps tenía una fuerza increíble, así como 300, no sé cómo se mide. 300, pero en su isquiotibial tenía menos de 100, como 70. Entonces, con esta prueba se dieron cuenta de que su lesión de rodilla era porque había mucha diferencia. Entonces, desde ahí partió el entrenamiento. Y eso es súper importante, chicos. O sea, las personas que estamos en el deporte tenemos que saber que la tecnología es fundamental. Hoy eso está full ahí. Esa es como... De ahí es donde parte todo, chicos. Tú necesitas un entrenador, por supuesto, la técnica, por supuesto, entrenar, por supuesto. Preparador físico. Claro, pero necesitas también eso. Y también en estos días hablaba con Steven Cepeda de Shockproc, donde él me contaba sobre la importancia de la boca y de la salud dental para un deportista. Y yo le hice énfasis sobre que a mí me tenían que hacer un tratamiento de conducto y me dolía y me dolían full las muñecas, full. Y yo cada vez que entrenaba ponía mis manos y me dolía. Y cuando me hicieron ese tratamiento, me dejaron de doler las muñecas. Tú sí sabes que en el boxeo, tú no puedes, aparte del pesaje, es el control dental. Si tú tienes caries, te quedaste. No No puedes puedes pelear. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ahí? Nosotros tuvimos que hacer una inversión en José Rodríguez, que es nuestro boxeador olímpico. Tenía totalmente destruida la boca, tenía caries, tenía partido algunas, tenía una infección terrible. Y junto con Shockproc, con el doctor, pudimos curarlo, operarlo, ¿no? Porque imagínate si llegaba a los Juegos Olímpicos así. Se iba a quedar antes de pelear. No podía pelear. ¿No? Y es importantísimo eso porque las caries bajan tu rendimiento físico. Cuando tú tienes caries, no estás al 100%. Baja tu rendimiento físico, tienes problemas de articulación. O sea, todo está conectado. Y por eso es que digo que las ciencias aplicadas al deporte hoy han tomado un espacio muy importante en el alto rendimiento y en la práctica deportiva. Y no solo eso, en la gente que anda en bicicleta o sale a correr o está haciendo Ironmans o está haciendo maratones. No es un deportista, digamos así, que está compitiendo por algo, sino por algo personal, de batir sus propios récords, ¿no? Todo el mundo hoy tiene que tener algo similar a eso y eso le llamamos nosotros el entrenamiento fantasma. Es lo que haces a puerta cerrada cuando nadie te ve, pues, ¿no? Claro. Y esas son las cosas que van a hacer que en una carrera de 100 metros, esa milésima de segundo es ese entrenamiento, exactamente. Ahí marca la diferencia. Esa ventaja sobre el resto y sobre ti mismo. Así es. Por supuesto. Roberto, nos desviamos un poco. Yo te tenía una pregunta. Vayan parando, yo hablo bastante. Yo te tenía una pregunta. ¿Cómo fue este cambio de, bueno, primero ser atleta, luego ser entrenador y ya pasar a la vida de dirigencia deportiva? Ya tu primer puesto como dirigente deportivo fue presidente de la Federación de Judo. Sí. Bueno, presidente de un club. Ah, de un club. Sí. Bueno, De ahí pasó. ¿cómo fue esa vida, ese cambio de que tú todos los días estabas levantándote para entrenar y después todos los días estabas levantándote para hacer entrenar al resto, ahora del otro lado de la moneda? ¿Sabes qué? Yo creo que eso es una vocación, loco. Porque no todo el mundo que fue deportista a la final le gusta la dirigencia, como todo buen deportista, o porque ganó medallas olímpicas o fue un crack en lo que hace, significa que va a ser buen dirigente. No, es un cúmulo de cosas. Si tú me preguntas a mí cómo fue eso, fue natural. Fue algo que en donde me tocó estar, para mí fue relajado, fue como que estaba en mi zona de confort, llamémoslo así, ¿no? Y yo creo que he tenido una gran bendición de Dios, Albertito, es que he tenido la oportunidad de estar, creo que en casi todos los entes deportivos de este país, ¿no? Y he podido analizar las cosas con todas esas posiciones en las cuales me ha tocado estar, como por ejemplo, yo he estado siempre en los organismos deportivos, ¿no? Por ejemplo, siempre he estado en el club, sé cuáles son las dificultades del club, qué pasa con los clubes del Ecuador, ¿no?
Después estuve en una federación ecuatoriana y conozco la complejidad de los recursos, de los dineros del Estado que a veces se complican en entregar. Y después de eso me tocó llegar a ser también parte del Comité Olímpico Ecuatoriano cuando fui parte del Comité Ejecutivo del primer periodo de Augusto Morán. Conocí el olimpismo, conocí cómo funcionaba el olimpismo, cómo funcionaba el Comité Olímpico, y por esas circunstancias de la vida después me tocó estar en el Ministerio del Deporte, donde trabajé con Quintana, con Danielito, trabajé en el Ministerio del Deporte, y comienzas a aprender cómo funciona el Estado, ¿no? Y cómo son los presupuestos, y no es a veces que no tiene voluntad el ministro de ayudar, es que hay una burocracia que no la controla él. Entonces, y luego de eso, obviamente pasé ahora a estar en el organismo más grande del país, que es Fede Guayas, que tiene una particularidad. Fede Guayas es grande, es inmenso. Maneja infraestructura deportiva, maneja la mayor cantidad de deportistas, maneja la mayor cantidad de dirigentes deportivos, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas, a la larga, a mis casi ya 40 años, me han llevado a tener al final una experiencia y un vivir de todos estos organismos que hoy yo puedo tener, digamos que un panorama mucho más amplio en decir, como por ejemplo, tenemos que irnos en contra del Ministerio de Deporte porque no da plata. Yo ya desde mi perspectiva no lo veo así. Al final otros dirigentes lo ven así porque nunca he estado allá. Claro, no conocen y cómo pasa funciona. al revés. Y es lo que a veces hablo mucho con los funcionarios de turno del ministerio. Tú has llegado al ministerio sin haber estado primero en un organismo deportivo. Entonces tú no sabes lo que pasa en el día a día. Para ti es fácil decirlo de allá porque tú eres el rector del deporte. Entonces, eso me ha llevado a que yo, a la final, en esa experiencia pueda tomar decisiones mucho más apegadas a una realidad. Me ha convertido en un dirigente que no puede decir, a ver, si a mí el gobierno me da la plata, ya, no trabajo. nos matamos aquí, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que yo tengo que gestionar, que yo tengo que conseguir, por eso me escogieron, ¿no? Entonces, para mí se ha transformado esto en un camino en el cual me considero una persona joven aún, de ya mismo 40, en enero cumplo 40 años, en las cuales he podido tener, gracias a Dios, esa experiencia en la dirigencia deportiva y en estos organismos deportivos para poder tener un criterio a la final más apegado a una realidad. Y créeme, que si algo me ha funcionado a mí para hoy liderar Fede Guayas, que es el organismo deportivo más grande en el que me ha tocado liderar, es conocer muy bien dos cosas. Saber primeramente cómo recibir recursos públicos y cómo ser no solo inteligente con los recursos públicos que son de los ecuatorianos, ¿no? Sino también eficiente, y también saber que tienes organismos de control sobre cada dólar que te dan, que tienes que tener las cuentas claras, ¿no? Sino que también a través de los recursos privados, ¿no? Saber que lo que ingresa a la Federación Deportiva del Guayas, que es una federación que tiene su autogestión, que al final no lo tienen otros organismos deportivos, a través de nuestros productos, vacacional, alquiler de escenarios deportivos, alquiler de locales, entre otras cosas, saber que ese dinero que ingresa tiene que ser reinvertido en la federación. Cada dólar. Yo no puedo ser un organismo deportivo que al final del año diga, tengo superávit de autogestión. No, yo no soy una empresa que se va a repartir utilidades, ¿no? Un organismo deportivo, que de hecho en la Constitución, en la ley del deporte, somos un organismo deportivo privado sin fines de lucro, ¿no? Que yo lo que tengo que hacer es gastarme el presupuesto. ¿De qué me sirve a mí decir, tengo $200 al finalizar el año de autogestión, cuando hay tantas necesidades? Por supuesto. Entonces, esas cosas son las que vas aprendiendo, obviamente, a raíz de lo que vas encaminado a la dirigencia deportiva, y por eso es que hoy hemos podido lograr muchas cosas que la gente se sorprende. Y para contestar tu pregunta, esa transición, hermano, para mí fue muy natural. Ha sido como que siempre he estado en el lugar que sé qué hacer. Cuando yo decidí lanzarme a la presidencia de Fede Guayas, todo el mundo me decía, oye, loco, eso está hecho pedazos. Claro, estaba completamente destruido. Los escenarios deportivos están bien El modelo abandonados. estaba hecho un Tras asco. eso, hermano, ahí hay un pito, está intervenida. O sea, ¿por qué te quieres meter en un lugar donde más te va a traer problemas? Lo que pasa es que para mí Fede Guayas siempre fue mi casa. Yo me crié básicamente en esa explanada, en ese lugar, toda mi infancia. Claro. Entonces, para mí Déjame es algo hacerte- sentimental, pues, ¿no? Déjame hacerte una pregunta ahí.
cuando tú estabas por fuera, estabas, digamos, siendo el deportista y veías la gestión y todo, tú decías, yo creo que lo puedo hacer mejor. ¿Por qué te hago la pregunta? ¿Qué tan difícil fue hacerlo? Porque claramente todos podemos ver la diferencia de gestión, sin compararte con nadie, pero sí podemos ver cómo tú recibiste la mayoría de espacios deportivos y el total cambio que ha habido, al menos dentro de Guayas, ha sido una cosa que yo veo las fotos, las comparo y digo, increíble. O antes yo entraba, digamos, al Estadio Modelo y me daba miedo con que ahora, oye, esto es el Disney de los deportistas. Y yo me imagino que eso también tiene que haber afectado financieramente a Fede Guayas como tal, porque tener toda esta estructura, ¿no? Los locales, los coliseos deteriorados, obviamente no representaban alquileres, no representaban ingresos. Mira, es una muy buena pregunta. La otra vez yo hablaba con una entrevista tenía con el Pocho y el Pocho me dice, el Mandrake Ibáñez, el mago. Y yo decía, Dios mío, Pocho, yo no creo que esto es de magia, esto es de tener conocimientos claros de administración de fondos públicos, ser un buen administrador y conocer cuál es tu competencia con los recursos privados de la institución, ¿no? Y tener un gran equipo de trabajo. O sea, mira, hermano, esto no es de un monólogo, esto tú no lo puedes hacer solo. Yo soy la cara visible de la federación, hermano, pero yo tengo un grupo de trabajo que vino con mucha experiencia desde el Ministerio del Deporte, dirigentes deportivos, de excompetidores, ¿no? Donde todos en nuestras áreas, por ejemplo, en nuestra área de infraestructura, ¿ya? Quien le el director y el coordinador. El director es un hombre muy conocedor. Se nos fue la luz. ¿Y se cortó todo? Hay que empezar de cero. Seguimos. Seguimos, ¿no? Bueno, Continúa. por ejemplo, ¿en qué te está diciendo? La infraestructura. La infraestructura, El coordinador es un hombre especializado en Comebol, ¿no? Carlos Kenesevich hoy en día incluso está en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y él está en la parte de seguridad de estadios. Un hombre muy conocedor de eso. Y mi coordinador es arquitecto y fue atleta olímpico de 100 metros planos, que es Franklin Nazareno, ¿no? Entonces todos estamos, y es muy especialista en temas de pistas atléticas, ¿no? Entonces, cada una de las áreas, mi director del DTM fue el anterior subsecretario de Deportes del área formativa, o sea, conoce este espacio. Uno de mis gestores deportivos es Eduardo González, para mí la persona que es el antes y el después de las medallas olímpicas que se logró en la época de Jefferson Pérez, que solo un deportista que lo hizo 2 veces, y desde Tokio hasta ahora haber conseguido en otros deportes medallas olímpicas. Entonces, somos un conjunto de personas que estamos familiarizados con este sector, que conocemos. ¿Y por qué me preguntas a mí cuál fue la diferencia? Hermano, que O lo más difícil, más que nada. yo creo Eso me que, gustaría a ver, a saber. nosotros nos tocó, a mí me tocó entrar en pandemia a la Federación Deportiva del Guayas. O sea, no había deporte. Un reto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, nosotros, conociendo cómo funcionaba el sector público, lo que tú no ejecutas, y tú conoces eso muy bien, Daniel. Te Si recortan te dan un después. recurso y tú no lo ejecutas hasta finalizar el año, Te bajan el te presupuesto. cortan mochan para el otro presupuesto año. que viene. Claro. Entonces nosotros Peor. decíamos, si no hay deporte y tengo un recurso ahí que me dio el Ministerio del Deporte, no, yo no voy a pagar piso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Obviamente también con, en ese momento, Andrea Sotomayor, que era una ministra que entendió el pedido que le hacíamos, era, mira, Andrea, aquí tú interveniste, Fede Guayas, por daño al patrimonio. Esa era la causal, ¿no? Los escenarios. Lo que no voy a usar este año en fomento deportivo, por obvias razones, te voy a presentar un proyecto para reinvertirlo en mejorar los escenarios deportivos. Claro, a la final la persona que llegaba ahí, lo que no iba a saber de estas cosas, a la final iba a perder ese recurso, ¿no? Pero nosotros actuamos rápido y presentamos un proyecto en infraestructura, en mejoramiento de muchas cosas, y pudimos aterrizar ese recurso un año en pandemia a mejorar escenarios deportivos, ¿no? Después, obviamente, pasó la pandemia, tienes que preocuparte que esa plata tiene que reinvertirse en el fomento deportivo. También tuvimos un cambio de visión. Fede Guayas tiene la obligación de ser campeón. Nosotros no podemos ser segundos. No somos como Barcelona. Cada año que empieza el campeonato, Barcelona tiene que ganar todo, si no es fracaso. Entonces, Claro. ya eso, pero eso es algo natural de Fede Guayas, es que yo soy deportista, es así. Igual que Barcelona. Somos el rival a vencer. No puedo decir ML ahorita porque está en otra situación. Pero lo que sí te puedo decir es eso. Entonces, obviamente el DTM antes se preocupaba por algo.
ser campeón nacional. No, pero eso no es todo, eso es un escalón para nosotros. Nosotros queremos tener más deportistas en el alto rendimiento, en las selecciones ecuatorianas. Todo eso cambió, o sea, yo entré con una visión de ser un gestor de cambio en muchos aspectos en la médula administrativa de la federación. Pero un gestor de cambio tiene que saber no ser un líder que atemorice a la gente. Porque si no, nadie te va a trabajar con la convicción, sino por temor a que me vayan a perder el trabajo, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer es tratar de enamorar a mis directores y a los funcionarios de la federación de que teníamos que todos apuntar a buscar ese mejoramiento. Entonces, básicamente, si tú me preguntas a mí qué es lo que realmente hice yo, porque el resto lo han hecho mis directores y los funcionarios de la federación, es que ellos comprendan la visión que yo tenía de llevar a esta federación no solo a ocuparse del tema que le compete, ¿no? Que es la selección del Guayas, sino que hoy en día aportamos a todo el mundo, al alto rendimiento, al deporte barrio y parroquial, al deporte cantonal. Ahorita estamos construyendo galpones para las ligas cantonales, porque en el invierno les cae el agua y los niños no pueden hacer deporte sin mojarse. Claro. Entonces, y también abrimos eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hemos hecho, en eso nos hemos enfrascado y seguiremos por esa ruta. Y para finalizar, porque creo que esto es importante sobre esta pregunta, ya te estoy diciendo, tienes que dar un podcast de 2 horas. Mira, el bueno lo van a editar. Mira, hoy Fede Guayas, ¿qué está buscando para el 2025? Nosotros estamos ahorita trabajando, nosotros somos el primer organismo deportivo en entrar en la Bolsa de Valores de Guayaquil. ¿Qué significa eso? Yo no puedo ir a un banco hoy en día y decir, quiero un préstamo. A pesar de que tengo el músculo para hacerlo, no puedo ir a un banco y decirle, necesito un préstamo de 2, 3 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el banco te pide garantías reales. La ley del deporte dice que yo no puedo dejar los bienes deportivos, sean privados o públicos, en garantía. No puedo hacerlo. Estoy prohibido de hacerlo. Cuando el banco me pide mis estatutos, me dice, yo no puede. ¿Qué hicimos nosotros? Tras una lucha incansable de reuniones y reuniones, convencimos a la Bolsa de Valores que éramos una institución que podía vender emisión de obligaciones, que venden a ser como acciones. Entonces, la gente que invertía en papeles de Fede Guayas, obviamente iba a ganar un recurso por invertir. Entrar a la Bolsa de Valores, ¿qué conllevó? A que yo tenía que ser transparente con los recursos privados. Ya no a mi asamblea, porque en recursos privados yo lo tengo que justificar solo a la asamblea. Claro. No, tenía que ponerlos al público. Wow. Entonces nosotros, por la transparencia, pusimos nuestros recursos privados ante el público, porque son unas exigencias cuando estás en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Okay. Y entramos y pedimos un financiamiento de $700.000, que es con la que estamos construyendo estos galpones, ¿no? Para estos organismos deportivos y otras obras que estamos haciendo en Guayas. Y somos el primer organismo deportivo. ¿Pero por qué hicimos eso? No porque queremos el financiamiento de $700.000 realmente. Es porque estamos buscando ser una federación que tiene credenciales de buenas prácticas. Por eso estamos buscando el ISO 9000 también. Wow. Estamos buscando todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Me preguntan ustedes, ¿y para qué quieres eso? Porque nosotros vamos a empezar con esas credenciales a buscar financiamientos no reembolsables de organizaciones internacionales que dan recursos para programas y proyectos deportivos. Deportivos, claro. Pero la única forma que tú puedas recibir esos recursos es si tú demuestras primero que administrativamente tienes credenciales de buenas prácticas. Para que no va a desaparecer ese... Y lo que no me preocupa es demostrar el fomento deportivo que hacemos, porque eso lo hacemos a diario. Claro. Entonces, a eso apuntamos en el 2025. ¿Por qué? Porque ojalá podamos algún día poder ser una federación que no le diga al Estado, no necesito tu plata, ¿ya? Pero que le diga al Estado, ¿sabes qué? ¿Te vas a demorar en dármela? Ya, no te preocupes. Yo tengo para financiar Fede Guayas, sin necesidad del Estado. Entonces, tenemos que apuntar a eso porque yo creo que la federación crece todos los años. Nosotros hemos arreglado unos escenarios deportivos y obviamente no es solo inaugurar la foto, tienes que mantenerlo. Claro. Y en eso estamos. Contrario. Y así que las otras federaciones provinciales también apliquen y lleguen a ese punto. Ahorita también se abrió ahorita una posibilidad para que puedan Para que ellos las también otras puedan hacer lo federaciones mismo. aplicar. Concuerdo muchísimo con Roberto sobre que el tiempo se queda un poco corto y nos queda poquito tiempo para finalizar, pero con respecto a todo lo que estábamos hablando, cosas súper interesantes. Mi análisis sobre una buena gestión tiene que ir de la mano con personas que conocen desde cómo se plantea el entrenamiento hasta cómo se llega a competir y qué se necesita para eso. Entonces,
considero que es muy valioso lo que dice Roberto sobre las personas que están en la infraestructura, en la organización, en todo, son deportistas. Y eso me parece un tema súper importante porque hay personas que pueden saber administrar, que son brillantes en empresas, pero si no conoces el deporte, ¿cómo vas a proponer el crecimiento si no sabes cómo se puede crecer? También me parece muy interesante en su trayectoria como deportista, administrador, de entrenador, el aporte que él ha hecho de corazón, o sea, que eso es algo súper importante, hay que meterle sentimiento, porque, como él lo decía, creció ahí, creció en la Esplanada, lo vio desde que estaban malas condiciones, ahora que están muchísimas mejores condiciones. Y aprovechando que Daniel está acá, me parece muy interesante, Daniel participó y fue presidente de la Federación Ecuatoriana de Jiu-Jitsu, que creo que para todos, las personas que hemos practicado Jiu-Jitsu, yo vivo en Ecuador 7 años y eso no lo hemos hecho ni en Colombia ni en ningún país que yo crea que en Sudamérica se ha hecho una federación de Jiu-Jitsu como lo tuvo la Federación Ecuatoriana, donde tuvo una gestión increíble, llevó atletas a competir al PAN, al suramericano, consiguió medallas, o sea... selecciones también. Selecciones, entonces... es muy importante que en estos organismos estén personas que practiquen o hayan practicado, que conozcan el deporte, sus necesidades y sus cosas buenas y sus cosas malas, porque hay que saber de todo para poder crecer. Entonces, con respecto a eso, ya que nos queda corto tiempo para cerrar, quisiera hablar 2 cosas. Una, tengo conocimiento que está... en formación, el Coliseo de Combate. Quisiera saber un poco más de eso, que nos cuentes para cuándo tenemos el Coliseo, cómo va a ser el Coliseo. Y otra, ¿qué viene para Roberto Ibáñez? ¿Cuál es el siguiente paso? Estás con estos proyectos increíbles que acabas de hablar, de la bolsa de valores, todo eso me parece demasiado valioso para el deporte, pero ¿qué sigue para Roberto? No para Fede Guayas, sino para ti personalmente como... Bueno, te contesto la primera pregunta. El Coliseo de Combates es un Coliseo José de Cenavilla, que le pusimos ese nombre por mi sensei Don Pepito, que ya falleció hace unos 9 meses más o menos. Creo que es una forma de agradecerle todo lo que hizo. El que hizo judo y no conoce a Don Pepito, no hizo judo, ¿ya? Es como que hables que el que hizo jiu-jitsu y no lo conoce a Soluso. Claro. Hasta algunos jiu-jitseros y gente de otros deportes lo conocen. Claro, ¿no? Entonces, yo lo conozco también. Y fue una persona siempre dedicada. Y hicimos un coliseo el cual se adapte a ciertas necesidades de los deportes de combate. Como por ejemplo, una de las más importantes es tener el primer coliseo climatizado del país. Y una necesidad. Las condiciones, hoy en día las exigencias del organismo, hablaba de eso con Publio, que fue uno de los que organizó el evento pasado, ¿no? Donde vinieron gente internacionalmente a manejar el evento, porque así se hace. Y le decía a Publio, en mi deporte ya me están pidiendo mínimo 24 grados en un escenario. Y Guayaquil es imposible. Claro. De hecho, ese coliseo es un horno, ¿no? De gol. Claro. Ya, entonces, hemos hecho un esfuerzo para poder hacer eso. No es nada barato, pero hemos hecho un coliseo que no es un coliseo de entrenamiento, es un coliseo para competencia. ¿Por qué? Porque tiene sus áreas para árbitros, tiene sus áreas para área VIP, tiene los accesos para digamos que el público que no se mezcle, ¿no? Y esperemos ya tener este coliseo listo ya en el primer trimestre del año para poder obviamente ya contar con este bebé realmente. Esta es una de mis obras que empiezo desde sus cimientos. No había nada. Empezamos desde los cimientos, ¿no? Y esta obra se hizo gracias a ¿qué? A una concesión que hicimos con este elefante naranja que había ahí, que ahora va a ser una gran iglesia, ¿no? Que ha hecho una inversión importante, un auditorio gigantesco que están haciendo ahí. Y un convenio que hicimos con una de las antenas que ponen arriba del estadio modelo. Entonces, entró un recurso y dije, inmediatamente ese recurso se va a un coliseo. Y miren las conciencias de la vida. El Coliseo Naranja fue creado para ser un escenario de deportes de combate. Este escenario naranja se construyó para eso. Pero lamentablemente no cumple con las medidas y nunca se adaptó a un coliseo de deportes de combate, lamentablemente. Y con esos recursos ahora sí vamos a darle un coliseo de deportes de combate
y este caso con aclimatización. Pregunto algo ahí rapidísimo. Aquí en Ecuador nunca ha habido UFC. ¿En ese coliseo se podría realizar un evento así? No. Es un coliseo muy pequeño para algo así. Yo creo que el coliseo Voltaire del París Polo, les voy a hacer infidentes en un tema. Estamos en conversaciones ya algunos meses con un grupo importante internacional de España y de Colombia. Ellos son parte de un proyecto que se hizo en el Campín de Medellín. Medellín es Bogotá, donde eran escenarios viejos, obviamente, y este grupo de inversionistas hizo una concesión a largo plazo donde ellos reinvirtieron modernizando todo eso. Por eso es que hoy tú ves que eso está modernizado. Este mismo grupo ya tiene un acercamiento con nosotros porque están interesados en el estadio modelo y en el coliseo cerrado, ¿no? Obviamente estamos en conversaciones aún, no hay nada todavía concreto, pero la idea es que mañana este grupo, en el caso de que hagamos un acuerdo, ellos puedan obviamente remodelar el estadio modelo, ¿no? Y el coliseo cerrado. Y lo que están buscando es básicamente ya no coliseos, sino arena. Claro. Arena acondicionada, que se adapte a todo eso. Y para traer UFC a Ecuador, de ley necesitamos algo así. Yo creo que una arena de 10.000 personas es lo ideal, digamos que para nuestra población, ir a ver UFC, los extranjeros que van a venir también a verla. Yo creo que ese sería el lugar ideal. ¿Sabes por qué? Porque son de los pocos ya coliseos redondos. Claro. Lo bueno del coliseo redondo es que la isóptica, de donde sea que estés, ves increíble. Igual, ¿no? A diferencia del rectangular o cuadrado. Entonces, esperemos esto se pueda hacer para algo como las exigencias, obviamente, que pide UFC, que en esto obviamente interviene ya el gobierno, el Ministerio de Turismo. O sea, yo creo que Dana no habla con netamente un privado, sino que él habla básicamente con personas que puedan abarcar ese tipo de eventos. Bueno, y la siguiente pregunta que ya tenemos... Mira, realmente hemos venido trabajando mucho desde una manera, y te voy a ser muy sincero, yo he venido trabajando mucho con las federaciones ecuatorianas por deporte, porque creo yo que de ahí vine y tengo que darles la mano en función a lo que me pasaba a mí. No tenemos mucha infraestructura deportiva, vamos a hacer eventos concentrados. No tenemos a veces el recurso adicional para mover a ciertos deportistas. Y hemos venido trabajando con un buen grupo de federaciones ecuatorianas. Y el año que viene son las elecciones del Comité Olímpico Ecuatoriano. Y voy a buscar presidir el Comité Olímpico Ecuatoriano. Excelente, qué buena noticia. Creo que si algo llevo en los tuétanos es el olimpismo, porque como deportista olímpico, el Comité Olímpico Internacional te permite poner esas 3 letras después de tu apellido, te certifica que puedes firmar Oli por haber sido competidor, ni siquiera entrenador ni dirigente, como el competidor olímpico. Creo yo que hay algunos planes que tienen que hacerse para ayudar a crecer al Ecuador en el alto rendimiento. Realmente hoy no te puedo decir si voy a ganar o voy a perder, porque hay que hacer un trabajo. Y sobre todo algo muy importante, en las últimas elecciones del Comité Olímpico Ecuatoriano, simplemente el que iba era el que le tocaba en función al que el presidente quería dejar. Yo creo que hace mucho tiempo que conozco de las elecciones del Comité Olímpico, nadie presenta propuestas. Una campaña que te diga qué quieres hacer con el alto rendimiento en 4 y en 8 años. ¿No? ¿A dónde apuntas? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Y creo yo que es importante eso. Las federaciones ecuatorianas creo yo que tienen que conocer cuáles son las propuestas de un grupo, porque no es el presidente, no es una lista de personas que van a estar ahí en el comité ejecutivo, y cómo pueden aportar y qué es lo que queremos. Mírate que yo, sin ser nada en el Comité Olímpico, fui uno de los precursores que se hagan los Juegos Bolivarianos. Juegos que habíamos ganado ya la sede y que iban a hacer el año que viene. Y lamentablemente el Comité Olímpico actual desistió de hacerlos por problemas seguramente políticos, ¿no? Pero eso apuntamos, utilizar Fede Guayas y el Comité Olímpico para que trabajen juntos, mancomunadamente, porque esto no se trata de ser el poderoso de los organismos deportivos, se trata de que unifiquemos la infraestructura que tiene la Federación Deportiva del Guayas con
el aval que tiene el Comité Olímpico a nivel internacional. Te pongo un ejemplo, mañana decirle a Pan Am Sports, que es el que organiza el deporte panamericano, ¿no? De todos los deportes, decirle, mira, tengo todo esto. ¿Qué se puede hacer con todo esto para poder tener concentrados de América aquí, poder tener capacitaciones? Es más fácil siempre ser sede que viajar a otro lado. ¿Por qué? Porque para yo poder trepar en un avión 30, 40, 50 deportistas, va a ser muy caro que en vez de tener aquel evento y que todos puedan participar aquí. Claro, por supuesto. Entonces creo yo que hay que fortalecer eso, hay que acompañar a las federaciones ecuatorianas por deporte. Están abandonadas en el tema jurídico, hay muchas que los procesos eleccionarios nadie las acompaña. Eso es una cosa que tiene que hacer el Comité Olímpico Ecuatoriano. El Comité Olímpico Ecuatoriano debe también, y eso es un punto de vista mío, debe comenzar a impulsar a las federaciones que vayan a buscar eventos internacionales. Por ejemplo, en el Jiu-Jitsu se movió la organización de Publio con ustedes para traer un evento internacional, ¿no? Y decir, nosotros tenemos las garantías para hacerlo. Eso lo tiene que hacer el vóley, el básquet, el béisbol, el fútbol, el judo, el karate, el taekwondo, todo el mundo. Los presidentes de las ecuatorianas tienen que ir a proponer que Guayaquil sea sede. ¿Y cómo lo pueden hacer? Porque claro, como nosotros manejamos los escenarios deportivos, estamos encaminados. Históricamente, el Comité Olímpico Ecuatoriano siempre ha estado peleado con Fede Guayas. Históricamente. Entonces, bueno, si mañana me toca estar ahí, no creo que me voy a pelear conmigo mismo, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, es buscar esas cosas. Yo creo que podemos hacer mucho y, bueno, creo que para contestar tu pregunta, estaremos el 2025 buscando estar con un grupo de dirigentes, probos, con capacidad de gestión, con capacidad también de conseguir cosas, mejorar el alto rendimiento del país. Bueno, mi gente, lastimosamente ya nos llevamos una hora aquí conversando estos temas tan interesantes. Yo les dije. Tenemos que cerrar. Realmente me gustó muchísimo este podcast porque pudimos entender un poco más cómo es la visión de un dirigente de éxito que lo ha demostrado con hechos. Yo creo que todos admiramos su gestión. Podemos asistir a los coliseos, ver cómo han mejorado la infraestructura. Yo creo que es el crecimiento más grande en un tiempo que ha tenido la Federación del Guayas en esta gestión y hay que aplaudir eso, realmente ese interés por el crecimiento del deporte y por la gestión como tal. No cualquiera lo tiene, muchas veces son cargos administrativos que la gente los toma por tener un sueldo, por estar ahí, por tener unos buenos contactos, pero realmente creo que acá el trabajo se ha visto y es de admirar y está reflejado en las acciones. Entonces también una muy buena noticia, ojalá Roberto pueda estar en esa parte ya del Comité Olímpico. Estamos seguros de que va a ser un trabajo increíble y de que va a llevar los deportes a otro nivel y creo que es algo que necesita el país. Es una situación un poco complicada la que se está viendo en el país en general, en el ámbito en general, y creo que el deporte es una de esas puertas para salir de tantos problemas que tenemos ahora. Gracias a todos, chicos, por estar acá presentes. Un podcast súper chévere, muy nutritivo para la mente, para saber cómo podemos crecer, evolucionar. Hablamos del corte de peso, de todos los temas que se conversaron hoy. Y bueno, esperándolos para el siguiente podcast. Muchas gracias, Roberto, por estar acá presente. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Dani. Y ahí los espero pronto en otro podcast de Depredador, el podcast.